Este, ya, ahora sí, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias, Felipe, por haberme apoyado en que ahorita empecemos como esta serie de clases que vamos a estar tratando de dar de manera conjunta. Yo lo que le comentaba a Felipe es que pues lo que estamos nosotros viendo es como una parte complementaria de lo que él ve. Estuvimos comentando de que él les está dando ahorita técnicas precisamente para lo que sería hacer las entrevistas y que luego les va a dar todo lo que serían las técnicas de análisis de la información para las encuestas y demás, ¿no? Y entonces pues ya estuvimos más o menos viendo lo que estamos haciendo, lo que hicimos en el reto 1. Él revisó los cuestionarios, ayer ya le mostramos, le mostré lo que hicieron los del equipo de Guillermo, Sandra perdón, Brenda y Alberto. Y comentábamos que si podíamos hacer que entre los dos, como lleváramos como un mismo ritmo, pues entonces lo que nosotros estábamos viendo acá de manera práctica, él lo podría concretar con la parte teórica, y entonces eso hacer que con una sola pues, proyecto prácticamente, que sería ya la parte del reto 2, pues estemos trabajando en las dos clases, ¿no? Entonces, la idea, yo le decía, si tú estás viendo ahorita lo de la entrevista y ya has estado trabajando con los alumnos con relación a lo que va a ser el proyecto de la evidencia integradora, pues entonces a mí me gustaría que por hoy vamos a descansar un poquito de reto 1, vamos a dejar, ya les platicaré cómo fue, en qué quedamos, pero apenas se va a aplicar, ayer hablamos con los profesores y ya quedaron que nos van a ayudar tanto a contestarlo como a aplicarlo a los alumnos de primero, y entonces pues como la próxima semana ya sería la visita a los productores, pues me gustaría más que avanzáramos en esto de lo que sería la entrevista, ¿no? Entonces entiendo que con él han venido trabajando, le dije, termina tú lo que es el tema de la entrevista, retomo yo el tema, voy a hacer un poquito de taller para que podamos concluir con un cuestionario, una propuesta de cuestionario que pudiera ser el que se aplique a las entrevistas, y entonces él ya se los revisaría, o sea, hacemos nuevamente como que la parte práctica de que hagamos los equipos, que cada quien como vea una parte, que integremos un solo documento, que veamos cómo nos vamos a imaginar que va a ser ya al final de lo que le vamos a aportar al video, y luego cómo vamos a incorporar algunas cuestiones de la vigilancia, ¿no? Entonces, pues, estas como sesiones en las que vamos a tratar de estar como interactuando los dos profesores con el mismo reto, que sería el reto 2, pues algunas las estaremos dando en conjuntas, algunas las estaremos dando, bueno, pues yo doy una parte y él da una parte, ¿no? Entonces quería que lo escuchara Felipe, porque luego le digo, es que les dije a los alumnos, pero pues a lo mejor cuando le digo ya no le digo lo mismo, manipulo la información, ¿no? ¿Cómo ves? No, está muy bien, ¿no? Para que no haya teléfono descompuesto, ¿no? Sí, justo es la idea. Entonces, ir afinando herramientas ¿no? Y todo en el horizonte, bueno, con el propósito de llegar a nuestra meta, que es la evidencia integradora. Sí, bueno, no sé qué opinen, chicas, chicos. ¿Qué les parece? Hablen ahora o callen para siempre. Sí, no, el que calla otorga, entonces. Sí, bueno, no quería que te fueras porque les quería proponer, no sé si ya les platicaste, de que quiero darles una clase presencial. Y entonces, sorpresa del entonces viernes. estoy así elucubrando con Felipe, porque le decía, tenemos dos opciones, y antes de que se vaya quería que acordáramos esto, porque lo más probable es que pudiera ser la próxima semana. Una de las opciones era que el jueves que ustedes toman clase con Felipe de manera presencial, los dos estuviéramos haciendo un taller de análisis de la información de los cuestionarios, y entonces que nos juntáramos en el mismo espacio, los dos profesores atendiéndolos el día que tienen la clase con él. Eso sería nada más hora y media. La otra propuesta que le decía yo, porque no me quiere ceder su espacio personal, dice que no, que la presencial es suya. Entonces le decía, bueno, pues tenemos otra opción, pero solo tendríamos que plantear a los alumnos, que es que nos viéramos el viernes y que entonces agarráramos 3 horas en lugar de hora y media de taller, y que entonces hiciéramos lo que hicimos hoy, pues que compartiéramos la clase entre los dos de manera presencial, pero entonces eso sería que ustedes fueran, o sea, nosotros nos encargamos de conseguir el salón donde vamos a trabajar, pero que ustedes estuvieran dispuestos a ir en presencial el día viernes,
para que hagamos como todo el análisis. Digo que a mí me gustaría que fuera presencial más que virtual, porque queremos imprimir los resultados de estas tres cosas que tenemos como insumos para hacer el análisis, y entonces ir como pasando, pues yo le llamo de manera carrusel, en donde veamos precisamente lo que fue un cuestionario con un equipo, lo que es el otro instrumento con otro equipo y lo que es el otro instrumento con otro equipo. Y luego ir pasando cada equipo a hacer los análisis y entre todos ir llevando a conclusiones. Entonces, es una forma en donde podemos contrastar información, en donde podemos sacar conclusiones, en donde podemos hacer como recomendaciones entre todos de una forma reflexiva, y lo que queríamos era preguntarles a ustedes si están dispuestos, porque yo preferiría que fuera el viernes, no nada más para no quitarle el espacio a Felipe, sino porque tuviéramos 3 horas en lugar de 1:30. Y luego Keila se tiene que retirar temprano y ya no le toca vivir toda la experiencia. Entonces, podríamos tratar de hacerlo pues en 2 horas y media y ya nada más quedarnos como a comentar cuando ya se vaya Keila, pero que estuviéramos en presencial el viernes. Entonces, antes de que se vaya Felipe, quería yo platicarlo con ustedes para que ustedes definan si están dispuestos, si tienen posibilidad de hacerlo presencial, y si no, bueno, pues para ver la posibilidad de hacerlo el jueves, o la otra, pues hacerlo virtual, ¿no? Entonces, díganos qué preferirían, qué opción les acomodaría mejor, para que entonces podamos tomar una decisión y preparar la siguiente clase, que sería, bueno, la sesión en conjunto, que sería el análisis de los instrumentos del reto 1. ¿Cómo ven? Santiago, Brenda, Keila, Antonio, Guillermo, les escucho. Bueno, profesora, en mi caso sí me gustaría que fuera el viernes. Digo, yo vería la manera de ver cómo puedo asistir, pero pues también no sé qué piden los compañeros. Digo, más que nada también para saber su opinión y ver si a ellos les acomoda. Si no, pues el jueves igual estaría bien verla por ahí un ratito, pero les digo allí, yo trataré de ver la forma en cómo puedo asistir. De todas maneras, si fuera el viernes, empezaríamos a las 12:30, para que tengamos por lo menos 2 horas en donde estuvieran todos, si van todos, obviamente, ¿no? Antonio, dinos. El viernes también tenemos clases virtuales, entonces eso implica que, por ejemplo, las clases virtuales, llegáramos allá a las 11 y las tomáramos allá. La primera clase de la profesora Tania, me parece. Sí. Nosotros Entonces, pediríamos sí, el laboratorio. Pediríamos el que nos permitan el espacio para que ustedes lleguen a tomar su clase virtual, y luego que trabajamos ya de manera presencial. Pero sí, perfecto. Eso lo habíamos considerado, Antonio. Es correcto. Tendrían que llegar a tomar su clase de manera presencial virtual. La clase que toman virtual la tomarían desde allá. Brenda, Guillermo, Santi, ¿qué piensan? Yo no tengo ningún problema, yo sí puedo asistir. El viernes, entonces. Sí, profesor. El día que sea. Antonio, tú nomás dijiste el pero no dijiste si estás a favor o en contra. Sí, sí puedo asistir, profesora. Ok, 3, llevamos 3. El jueves no voy a poder, porque me toca trabajar, pero el viernes sí. Te acomodaría mejor el viernes, entonces. Guillermo, Santiago. Yo me acomodo, sí, estoy bien. Guillermo, nomás faltas tú, no sé si estás por ahí o estás trabajando. Sí, profesor, estoy acá. Pues, o sea, yo le podría decir ahorita que sí, pero igual si me requieren acá en el trabajo, pues ya nada más aviso, ¿no? Que no voy a poder. Pero, pues ahorita, de momento, sí, espero.
De todas maneras, prepararíamos para que se grabara la clase y para que pudiéramos lanzarla de manera virtual. Obviamente, pues esperaríamos que la mayoría estuviera presencial, ¿no? Pero pues ya estuvo, Felipe, no te voy a robar tu espacio. Creo que tenemos un día de regalo de nuestros alumnos y alumnas para que podamos hacer la sesión el viernes. ¿Qué te parece? Está muy bien, incluso si quieren, no sé, a lo mejor puedes hacer bueno, se puede hacer la gestión con Tania, a ver si, por ejemplo, ella da hoy en la mañana, entonces a lo mejor sí le es posible cambiarle y yo le puedo ceder la del jueves, es decir, ¿no? Ella del jueves en mi horario presencial, O el le cambiamos, martes, ¿no? yo Su le dejo horario. mi clase el martes, del martes de la virtual, y que nos deje que trabajemos con los alumnos en toda la sesión, ¿no? Ajá, exacto. Sí, sí, creo que hay Hacemos día opciones. de campo, nos llevamos unas pizzas o algo por el estilo. Sí, 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 ¿No? sí, que sea, sí, viernes. Bueno. Es decir, sí. Sí, no, perfecto, perfecto. Bueno, pues nada más por eso te quería robar un ratito para que nos pusiéramos de acuerdo con ellos. Si te quieres quedar, bienvenido seas, porque pues vamos a tratar de hacer el instrumento, pero si tienes cosas que hacer, también no te quito más tiempo del que ya te quitamos. Ayer no saben, chicos, terminamos hasta las 10 de la noche de una reunión y todavía nos pusimos a platicar él y yo para ver qué hacíamos con ustedes. Sí, sí, pero no, pero todo bien, miren, entonces ya quedó, lo que sí, tengo que retirar. ¿No? No te preocupes, al contrario, Itinerario. muchas gracias. No, de qué, bueno, pues entonces me despido, de nuevo, cuídense, feliz fin de semana y nos vemos luego. Vale, bye. Bien, chicos. Bueno, pues entonces, como les comentaba, el día de ayer tuvimos una reunión con los profesores del grupo de los 6, que son estos profesores que están como haciendo una investigación y tratando de alinear. Lo que nos pidieron específicamente para que participáramos en ese grupo es que hiciéramos una especie de hoja de ruta de la implementación del modelo para que se haga como algo un poquito más sistematizado, homogéneo, y que los profesores tengan una manera de comprender lo que es el modelo educativo y además de comprenderlo, pues aplicarlo, ¿no? Entonces, la intención de poder aprovechar los instrumentos que ustedes hicieron para lo que va a ser el reto 1, pues es que les demos nosotros en esta sesión en la que estamos preparando con Felipe, que en un solo día logremos sacar como el análisis de la información, los resultados más importantes, la presentación. Alfredo ya me mandó una propuesta de presentación, no se les enseño porque todavía no está terminada, voy a trabajar con él para pulirla y que podamos tener algo con lo cual ya ahí armemos como cuáles serían los resultados mínimos que esperamos y que entonces con eso cerremos reto 1. ¿No? Entonces, ellos se comprometieron a que el lunes, o bueno, la próxima semana antes del viernes, obviamente, o antes del jueves, porque yo les decía que el jueves íbamos a hacer el análisis, que puedan apoyarnos en lo que sería la aplicación de la herramienta, de manera que nosotros podamos nada más ya tener toda la información y a partir de la información, pues ir como avanzando en el análisis, ¿no? Entonces nos vamos a olvidar un poquito del reto 1, nos vamos a adentrar en el reto 2. La idea del día de hoy es que tratemos de tener dos objetivos, ¿no? El primero es que nos imaginemos qué queremos decir con el video. Una de las cosas que le platicaba yo a Felipe, porque me decía que yo soy muy aventada, que porque los aviento al mar sin saber nadar, y le dije, no, es que yo lo que hago es que los aviento, veo si sus capacidades están como listas para que puedan hacer algo, y luego los regreso y les doy una retroalimentación, les doy unos tips y los regreso otra vez al agua, ¿no? Entonces, lo que le decía es que tratamos de ver cuál es el fin, o sea, el para qué nos va a servir la información, y que eso nos haga sentido de que lo que estemos nosotros obteniendo de datos, pues entonces nos lleve precisamente a obtener esa información. Entonces, ayer les decía que esto que ustedes presentaron como una propuesta, que ¿se acuerdan que la vez pasada me lo compartieron, me lo mandó Guillermo, que fuera inclusive, que lo lográramos como concretar en una herramienta
que diera estructura al otro grupo. No necesariamente que tenga la misma información adentro, pero es que sí, por lo menos los espacios, o sea, de eso se trata un instrumento de recolección de información, ¿no? El que estábamos haciendo con Antonio es uno, los cuestionarios son otro, las entrevistas son otro, tenemos, y me gustaría que quisiéramos un pequeño ejercicio de vigilancia del mercado para tener otro tipo de mapeo de información que les dé a ustedes esta posibilidad de poder como tener diferentes herramientas con las cuales captar la información. Pero lo más importante es que estos criterios que nos permiten decir algo con relación a un tema, que decíamos siempre nosotros definimos como las clasificaciones o nuestros criterios, y luego los detalles específicos, pues son los atributos, ¿no? Estos criterios y atributos, para decirles y seguirles mencionando de la misma manera, de lo que tendríamos que obtener de información para lo que sería el video, pues tienen que estar relacionados con qué queremos decir, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir a una, ¿qué hacemos? A una sesión. Es que Antonio está solito como siempre. Bueno, Antonio, te voy a ir pasando primero en un grupo y luego en el otro para que tú seas este elemento bisagra, ¿no? Para que seas más o menos cuál es, para que sepas lo que están platicando en un equipo y luego que te vayas al otro equipo y les vayas y les chismees lo que dijeron en el equipo, ¿no? Vamos a hacer 2 grupos nada más, o sea, nada más para que se vayan Guillermo y Brenda y que se vayan Santiago y Keila, y Antonio lo vamos a ir colocando en uno y en el otro para que dialoguen acerca de qué es lo que esperarían que dijera el video. ¿Quién es su público objetivo? Se lo van a dirigir a los profesores para demostrarles qué es lo que ustedes ya saben de toda la información. Quieren que sea un video de divulgación de la información que los diferentes elementos de la carrera les dan a ustedes para que ustedes muestren y demuestren qué tanto entendieron de la bioeconomía, de la economía circular, de la ecología general o de la biología de la conservación. O quieren hablar de los polinizadores o le quieren hablar precisamente a los productores para darles alternativas. ¿A quién creen que les deben ustedes dirigir el video? ¿No? Esa es una de las cosas que quiero que platiquen. La otra, además de a quién quieren que les dirigir el video, ¿en qué tono lo quieren decir? O sea, lo quieren decir de una manera muy formal, lo quieren decir de una manera muy visual, de que, ¿qué se han imaginado ustedes? ¿No? Entonces, después de estas 2 cosas, regresamos, más o menos dialogamos y nos volvemos a ir y vamos a definir si eso es lo que queremos decir, qué información vamos a necesitar. Y entonces vamos a agarrar ya su tablita esta que tenían y vamos a tratar de empezar a ver qué de la tablita, qué nos funciona para el video. Y luego, finalmente lo que queremos, que es el reto del día de hoy, es que identifiquemos las preguntas que le queremos hacer a los productores, ¿no? Y entonces, una vez que ya veamos esas preguntas, ¿cómo nos vamos a preparar para lidiar con los productores? Que es este pequeño ejercicio que quiero que hagamos de vigilancia, como para conocer un poquito acerca del tema y poder dialogar con ellos y no que lo que nos digan no lo entendamos. ¿Sale? Entonces, si tienen alguna duda, me levantan la mano. Si no tienen ninguna duda, voy a empezar para mandarlos a 2 grupos. Y entonces en el equipo 1 ponemos a Santiago y a Keila, en el equipo 3 a Guillermo, en el equipo 2, perdón, va a ser, como nada más van a ser equipo 2 Guillermo y Brenda, y asignamos a Antonio a uno de los 2, ¿sabe? Vámonos. Entonces, público objetivo y tono, ¿no? Cuando regresemos, les voy a dar, son 2:39, les voy a dar 5 minutos para que platiquen así muy rápidamente acerca de eso y que podamos hacer las tres sesiones en el tiempo que tenemos de clase, ¿va? Entonces, Antonio, Brenda, Santiago, no, me los está poniendo, bueno, los voy a crear ahí, pero ahorita los resigno para que no me tarde, porque si no, crear solamente 2, asignar manualmente. Ahora sí, sale, ya están los 2 grupos y entonces Brenda te mando al 3, al 2. Brenda al 2
Guillermo al 2. Keila al 1. Santiago al 1. Y Antonio, listo. Ok. ¿Cómo vas, Antonio? ¿Quiénes van a ser tu público objetivo, Guillermo? Te escucho. Nosotros estábamos platicando sobre el público, o sea, establecimos que fuera un público como en general, que tal vez podríamos subir el material, no sé, a redes sociales, ¿no? Para que tenga un poco más de trascendencia el video. Y en ese sentido, pues que tenga un enfoque un poco más amigable, ¿no? Por ejemplo, si es para ustedes, pues, sería un video muy técnico, ¿no? Pero si es para un público en general, pues sería con un lenguaje más, un poco más coloquial, ¿no? Algo que sea comprensible, ¿no? Para personas que son ajenas a ese tema, que nosotros concluimos. Perfecto. Y Santiago y Keila, ¿ustedes qué piensan? Antonio, creo que estuviste con ellos. Pues creo que llegamos igual más o menos a las mismas conclusiones de Guillermo y que Brenda. Pensamos que debe ser dirigido a un público en general, para que pues esta información llegue a los oídos que más se pueda. Si lo vemos de ese lado, ¿no? O sea, que podemos matar dos pájaros de un tiro, por decirlo así. Y igual el lenguaje no debería ser tan técnico porque habrá quienes a lo mejor no estén en el entendimiento o la sintonía que a lo mejor nosotros sí vamos a empezar a estar, o quienes se dedican a eso. Entonces sí debería ser un carácter más amigable y hasta intentar atacar en el lado sentimental, si lo vemos como estrategia, para generar algo en ellos y que no se quede solo en, sí, está bonito, ¿no? De verdad hacer conciencia. Ok, me parece una buena idea. Entonces, si eso es, ¿qué rango de edad están considerando? ¿Están considerando desde niños hasta adultos o jóvenes en particular? ¿Qué es lo que les gustaría más? ¿A quién se imaginan que le pudieran estar hablando? Yo digo que jóvenes en adelante, ¿no? Porque el trabajo para un niño tendría que ser completamente diferente. Entonces yo creo que jóvenes en adelante. Ok, bueno, pues entonces, si ya tenemos este acuerdo, que va a ser jóvenes, bueno, no jóvenes, que son un público con una propuesta a lo mejor juvenil, con una entrada más o menos en ese sentido, ahora nos vamos a ir otra vez otros 5 minutos y vamos a pensar qué es lo más importante que les gustaría a ustedes que ellos, que supieran, o sea, cuál es el mensaje clave del que vamos a partir, ¿no? Porque estamos hablando de polinizadores, o estamos hablando de la miel y de la industria de la miel, o estamos hablando de los productores de miel, o estamos hablando de todo, de algo más que quieran decir en ese sentido. ¿Sale? Nos vamos otra vez a las salas. Voy a grabar para que se quede asentado. Cuéntame. Que cambiaría justamente el enfoque más bien, encontraríamos el enfoque, porque ayer hablábamos de enfoques en investigación. Entonces, aquí lo que estaba diciendo Santi y Keila es que justamente en estas cuestiones como más emotivas de
de las abejitas, a mí se me ocurre como esta parte de hacer como el documentar la evidencia integradora partiendo de las abejas y de los servicios, más bien, y de cómo nos hemos beneficiado con los servicios ecosistemas que dan. Entonces aquí ya empezaríamos a delimitar a, ¿cómo se llama? El enfoque, y serían las abejas. Entonces, partir desde las abejas y decir, bueno, las abejas tienen una función una función biológica, tal, ¿no? Y describir estos argumentos que en base al esquema. Y por otra parte también decir, bueno, pero las abejas culturalmente en Xochimilco han jugado este papel. Y también económicamente esto ha contribuido a que las abejas, bueno, estamos hablando de polinizadores y entonces llegaríamos en un caso más específico al que sería el polinizador y que sería la abeja. No sé, es como una idea. Entonces, como justamente Santi decía que de pronto cuando se empieza a hacer un documental y es así como los polinizadores representan el tal porcentaje de la producción de aguacate, de jitomate y de alimentos, entonces decir, bueno, hacerlo como en una cuestión más sentimental, como más de emociones para que atrape más al público. ¿A qué público? Pues este público que se está planteando. Y entonces, a partir de esa forma, hay información. Por una parte va a haber información, pues toda la información que tenemos de biología, de bioeconomía, pero la forma en cómo se va a contar es como la historia de la abejita, o de las abejitas, a partir de generar ese sentimiento, perdone, o esa emoción, en la evidencia integradora. Es lo que se me ocurrió así de pronto cuando estaban planteando sus ideas Santi y Keila. Ok. Entonces el enfoque, creo que dije muchas cosas, el enfoque serían las abejas. Ese sería el centro, las abejas, no la miel. Ajá, como la propuesta que yo haría, de acuerdo a lo que estaba diciendo Keila y Santi, o sea, de lo que pude rescatar de sus ideas. Ok, y a mí me parece una buena idea. Porque aparte otra de las cosas, ayer justamente estábamos, ahí teníamos como algún intercambio de ideas en la clase del profesor Felipe, de cómo vamos a abordar justamente el modelo de NetLogo. Entonces, hay como tres vertientes. Keila propuso un modelo lineal, que lo descubrimos y es como más lineal, en una relación de una función. Híjoles, no tomamos foto de eso, creo. Pero es una función que dependería, por una parte, de la cantidad de miel, de la cantidad de flores, de la cantidad de abejas. Eso sería. Y entonces, hay otra parte que es muy interesante, que se platicó con Katia, que Máximo la invitó a como a darnos algunos elementos para hacer el modelo. Entonces, justamente Katia, de lo que se pudo rescatar ahí nos mandó una gráfica. Te la busco. En donde el análisis también podría ser a partir del CUMU, en donde se contrastan diferentes enfoques. Por un lado, la cuestión de por un lado, la alimentación, o sea, serían como las flores, el entorno, que es como esta parte de la misma actividad, que es la apicultura, y de que está como controlada el movimiento, el desplazamiento de las abejitas. El producto, que sería como que la miel. Y entonces en el producto, que el productor funciona como interruptor, como el elemento que estresa el sistema.
el sistema de las abejas, porque entonces nosotros las estaríamos viendo desde un punto de vista más antropocénico, no desde el punto de vista económico. Y eso sería secundario. Entonces ahí está otro enfoque, los polinizadores, las abejas, de los polinizadores, las abejas, y el otro enfoque no desde la visión lineal y económica, sino sería como más desde esta visión antropocéntrica. Es que yo me lo imagino en dos sentidos, y sí, desde el cúmulo, ¿no? El sistema biológico y el sistema económico y el sistema social. Exacto. Entonces, si tenemos, o sea, si nosotros lográramos representar el sistema biológico de cuál es esa es mi idea, ¿no? Digo, no les he platicado porque quiero escuchar lo que ustedes me digan. Pero están en salas, hija, está bien. De hecho, ya déjame decirles que ya se ve. Es que me dice Aurora que si nomás estás tú. La idea es que que en el sistema, que si el centro son las abejas, o sea, yo precisamente eso es lo que pensaba, cómo estas abejas representan, qué importancia representan para el sistema biológico. Y entonces ahí todo lo que tiene que ver con la conservación, los servicios ecosistémicos, los alimentos y todo, ¿no? Y luego, cómo pues el elemento de las abejas y el trabajo que hacen las abejas tiene todo un entorno económico, ¿no? Y entonces ahí en todo el entorno económico, pues todo lo que son los productos que se generan a través del trabajo de las abejas, desde los productos cosméticos, la miel, el propóleo, la salud, todo lo que hay alrededor de las abejas y las bondades que tiene todo lo que son los productos de las abejas. Y luego el sistema social, es decir, las personas que se benefician con relación a los productos y a los sistemas socioeconómicos, cómo eso afecta específicamente el sistema social. Entonces, si cada uno de los equipos, porque yo estoy pensando en 3 equipos, por cierto, te iba a decir que quiero que trabajes con Antonio, digo, con Alfredo, para que me ayudes a coachar. ¿Sabes? Luego lo comentamos. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo les fue? El día de hoy ha sido un día súper complicado, no lo saben. Se me cruzaron tres reuniones al mismo tiempo. ¿Qué platicaron Santiago y qué Laura? Les va a ustedes primero y luego a Guillermo. Pues estábamos analizando un poco cómo integrar esta parte de los apicultores en el video, porque sentimos que, bueno, esto de la producción de la miel y así es como algo muy económico, pero no es realmente lo que queremos abordar en sí, ¿no? No es la esencia, sino es más bien como la pérdida de polinizadores. Entonces, como que en el video podríamos, pues que no sea lo principal, pero sí quizás poner unas pequeñas partecitas donde simplemente diga, bueno, no sé, ni siquiera, es que tampoco sabemos qué van a decir, ¿no? También es la otra. Pues lo van a decir lo que ustedes les vayan a preguntar. No, pues todos preguntaron y ellos van a contar su experiencia, pero no sabemos qué experiencia han tenido. ¿Qué tal si nos dice que nunca han perdido ninguna abeja o algo así y nos quedamos sin guión, ¿no? Pero bueno. Ok. Sí. Si es pérdida de polinizadores, podría ser que en lugar de que se estén perdiendo, los estén incrementando, ¿no? Porque se acuerdan que esta era una de las cosas que decía Tania, que si en realidad estamos cuidando al polinizador correcto, ¿no? Porque al parecer los únicos que estaban incrementándose porque eran cuidados y porque tenían un beneficio económico eran las abejas mielíferas. Pero bueno. Ajá, entonces como que la única, bueno, como de las formas más fáciles de ver si se están perdiendo polinizadores es justamente con estos polinizadores que les da uso el humano, ¿no? Entonces, pues quizás pues poner una capsulita o lo que sea diciendo, no, sí, perdí mis polinizadores o perdí no sé tantas cosas. Pero de ahí no sé qué tanto se podría elegir. Bueno, esa es nuestra percepción. Bien, muy bien, Santi. Muchas gracias. Guillermo y Brenda, ¿qué platicaron ustedes? Sí, profesor. Bueno, nosotros estamos hablando sobre, podríamos poner como, por así decirlo, una introducción de los
Ay, ay, se me fue la palabra. ¿Polinizadores? Ah, de los polinizadores, perdón. De los polinizadores y así poner como su introducción y después sería como un ejemplo las abejas y empezar a meter todo de las abejas, de los apicultores y todo eso. Ok. Estaba yo platicando con Antonio, que pues obviamente yo estuve analizando lo que fue el documento que me pasaron, ¿no? Y por eso fue que les dije, bueno, pues es que no sé, ha habido ahí una serie de controversias entre los profesores para ver cómo le entramos al tema. A mí me gustaría que pudiéramos tener la posibilidad de aprovechar lo que ustedes hacen, o sea, yo ahora sí que los presumo donde quiera que voy. Más bien, creo que es importante visualizar y valorar la generación de instrumentos. Y entonces, en ese visualizar los instrumentos, para mí es un instrumento que nos permite como dialogar con relación a esta visiones encontradas, ¿no? ¿Qué hacemos con relación a lo que cada una de las diferentes materias nos dicen? Cómo nos ponemos de acuerdo para poder hablar de un tema y luego cómo ese tema lo abordamos desde diferentes enfoques, ¿no? Entonces, y multidisciplinariedad, al final del día, el desarrollo sostenible es eso, es que veamos lo que es el enfoque económico, el enfoque ambiental y el enfoque social, ¿no? Entonces, y de alguna forma se supone que la biología de la conservación nos estaría dando un enfoque pues más ambiental. La bioeconomía, la economía circular y el desarrollo sustentable deberían de hacer el cruce de las tres cosas. La bioeconomía nos da el enfoque económico y para mí, que no lo sé de cierto, pero al final de cuentas, lo que tendría esta forma de verlo desde un enfoque etnográfico, que es específicamente lo que están haciendo con Felipe, pues sería como ver el enfoque social, ¿no? Esto de hacer la entrevista a la persona y de tratar de qué se trata y demás. Entonces, cuando yo estuve revisando lo que ustedes veían aquí, yo decía, bueno, pues, ¿qué podemos hacer, no? Y ahorita platicando, porque se quedó Antonio y me dijo, es que le faltó algo decir, y como no le di la palabra a Antonio, pues se la tomó solito y me platicó lo que estaban comentando Santiago y Keila, y que a él le pareció importante y que no lo habían dicho, ¿no? Entonces, se quedó en la sala y me comentó algunas cosas de lo que han venido haciendo con el NetLogo, de lo que han venido haciendo, y todo lo que han venido platicando con el profesor Felipe y demás. Y entonces yo le decía que cuando yo vi esto que ustedes estaban haciendo, cuando vi lo que ayer en la clase de esta Katia con Max, Katia puso en el centro la miel cuando veían ustedes el tema de la modelación, ¿no? Y yo le decía, pues es que para mí no es la miel, para mí son, pues el único punto que conecta un sistema económico con un sistema ambiental, con un sistema social, es el trabajo de las abejas. Entonces, para mí el centro de las abejas. Y justo es lo que decía ahorita Antonio, que lo que ustedes están pensando es poner al centro a las abejas. Entonces yo le decía, pues imagínate, y se los voy a poner como una propuesta para que ustedes me lo cuestionen o lo incorporen en dado caso de que les guste y podamos precisamente a partir de eso empezar a tejer, ¿no? Si el centro son son las abejas porque es el que de alguna manera está como juntando los tres sistemas, si nosotros vemos estos tres círculos que luego ponen en la biodiversidad, perdón, en el tema del desarrollo sostenible, en el centro estaría ese elemento del que todos podríamos hablar. O sea, podríamos hablar de lo que es el trabajo de las abejas desde el término económico, el trabajo de las abejas desde lo que implica para los apicultores y el trabajo de las abejas como un ente polinizador dentro de lo que sería el tema ambiental, ¿no? Entonces, imagínense que estemos hablando de qué implica la pérdida de los polinizadores para todo lo que es el tema del medio ambiente. Y entonces ahí
se habla precisamente de lo que son las abejas como un polinizador, pero se habla de los polinizadores en general, que era esta parte de lo que ustedes decían, la conservación de la biodiversidad, cuáles son los polinizadores, cómo los polinizadores tienen una función ecosistémica y qué pasaría si se perdieran los polinizadores y si se perdiera específicamente el trabajo de las abejas. Entonces, pensar en todo eso, en esa plática desde la perspectiva de del valor que tienen los polinizadores en el entorno medioambiental, ¿no? Y luego decir, bueno, específicamente el trabajo de las abejas, ¿qué pasaría de manera económica? Es decir, hay una cadena que no es la de la miel, sino hay una cadena de valor del sector apícola que tiene que ver mucho con la salud. ¿Por qué? Pues porque de la miel se generan muchos productos y subproductos cosméticos, para lo que es la garganta y cuestiones por el estilo, ¿no? Y tiene un producto que tiene muchas bondades. Si no recuerdo, mal recuerdo, y son esos datos curiosos que podríamos como utilizar de repente si los encontramos. Se ha encontrado miel en vasijas en Egipto. Entonces imagínense que es un producto que no se echa a perder, ¿no? Y que es un producto que el propóleo o todo lo que tiene que ver con el trabajo del alimento de la abeja reina, pues tiene propiedades que te permiten precisamente generar como beneficios en tu cuerpo pues muy importantes. Pero aparte tienes el polen y aparte tienes toda la cera y aparte tienes toda una serie de productos que se han utilizado en beneficio de la salud humana, pero que tienen todo un entorno económico. Entonces, ¿qué pasaría si la disminución de los polinizadores, la pérdida de las abejas, como lo que fue en Yucatán, que hubo la pérdida de no sé cuántos millones de abejas, cómo le pega económicamente a todo un tema, no solamente de la cuestión ambiental, sino de lo que sería esta cadena de valor y la importancia de los productos y todo lo que implica, ¿no?, para el tema económico, que no necesariamente tendría que ser como lo más importante, pero que son datos que podrían hacerles a ustedes, darles un diálogo entre todo esto que es el desarrollo sustentable o sostenible, que al final de cuentas también tiene un enfoque económico, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con los productores, no? Cómo si específicamente, no tanto si se perdieran los polinizadores, ¿no? En el momento en el que se reducen lo que son las abejas para ellos mismos, que tienen un tema de relación específica con con el sistema de las abejas y con la producción de miel y con la producción de otros productos, cómo les pega a ellos como productores y cómo les pega a la sociedad por la pérdida ecosistémica y por las cuestiones de lo que son los productos derivados de la salud, ¿no? Y entonces ahí ya le metes elementos al ser humano que tanto le perjudicaría que se perdiera este polinizador en particular, que son las abejas. Cómo le pega entonces a cada uno de los tres sistemas, ¿no? Eso fue lo que yo me imaginé cuando vi su cuadro. Y yo dije, oh, creo que habría allí a lo mejor una manera en cómo nos dividamos el trabajo, cómo pudiéramos hablar desde diferentes puntos y cómo podría una persona entender el desarrollo sostenible, la economía circular, la bioeconomía como esta economía a través de las cuestiones biológicas y que está generando pues un regresar a la tierra y darle como mucho más poder a todo lo que sería la producción de alimentos y la seguridad alimenticia y el cuidado del medio ambiente, que de eso se trata la bioeconomía. Y además, pues, darle su justo valor a todo el tema de lo que serían los polinizadores en esos sentidos, ¿no? Entonces, si tuviéramos como argumentos así en esos ámbitos, pues podríamos quizá tejer una historia que nos permitiera hacer algo que sea de interés, que no cualquier persona lo pudiera, o sea, que le diéramos datos a las personas que no cualquiera conocería de nada más de primera mano, quisiéramos algo muy emotivo, ¿no? Porque pues, entiendo que ustedes quieren que genere, que llegue y que pegue directamente a las emociones y que entonces te genere una reacción y que además tenga pues algunos datos duros y algunos elementos en donde podamos como meter ese aspecto de que estamos entendiendo lo que sería el proyecto desde diferentes ángulos, ¿no? Entonces, esta es una propuesta que me gustaría que ustedes la platicaran y la
comentar en los próximos 5 minutos dentro de su sesión. ¿Por qué? Porque una vez que tengamos ya esa sesión, esos 5 minutos, a mí me gustaría que empezáramos a redactar el guión. O sea, ya platicamos más o menos el enfoque, ya platicamos el público objetivo, ya definimos qué tipo de video nos estamos imaginando, pero entonces, ¿qué decir? ¿Qué es el contenido? Tiene que ver específicamente con la información que tendríamos que recolectar. Con eso, que sería el contenido, podemos hacer 2 cosas. Una, primero, que imaginarnos los diálogos que vamos a tener con los productores, y otra, imaginarnos la información que estaríamos obteniendo de las diferentes materias. ¿Sí, Antonio? Dime. Profesora, creo que en ese sentido el guión que tenemos es una propuesta de todos que hemos ido construyendo. Entonces, creo que ahí, pues todos estamos como en ese entendido de que sí vamos a hacerle modificaciones o a quitar cosas que no sirvan, que no sirvan en el guión. Pero también, no sé si me deja compartir Sí, por la supuesto. pantalla. Acuérdense que yo soy nueva en este tema, ustedes ya traen rato platicando de eso y yo nomás estoy tratando de que aprovechemos el taller para hacer el instrumento. O sea, a mí lo que me interesa es que armemos un instrumento, por eso estoy trabajando con el instrumento que ustedes ya tenían. Entonces, pero no quiero desviarlos de lo que ya venían haciendo, más bien recuperarlo para ver cómo aporto con Dice que inhabilitó la función de compartir. Es que ¿sabes qué? Yo pensaba que a ver si así. Estaba en mi cuenta y mi cuenta nunca la tengo deshabilitada, pero como esta es la cuenta de Felipe, por eso. A ver, ¿ahora sí puedes? Ay, no sé qué ven. Propuesta, discurso, objetivo, interrelación. Ok, esa. Entonces, bueno, creo que a mí me parece que como a partir de la plática que tuvimos ayer, después de la clase, pues justamente, y así tomando como algunos puntos que justamente decía el equipo de Keila, y también lo que decía Brenda y Memo, Keila y Santi, entonces, pienso que si a lo que yo traté de entender, que justamente le vamos a dar como esta idea de darle importancia más a los polinizadores, y a partir de ahí vamos a hacer, a describir por qué son importantes los polinizadores. En ese sentido, pues como estos elementos que justamente usted mencionaba. Y escuchando a Santi y a Keila, decían que la parte emotiva es algo interesante. Entonces a mí se me ocurría como que de pronto que nuestra evidencia integradora sea como una historieta, contar como una historieta a partir de una abeja, de decir las abejas funcionan con esto, y entonces ir como desarrollando esta evidencia con los elementos de nuestro guión que tenemos en el documento compartido. Y entonces ahí, esto pienso que justamente en la clase del profesor Felipe nos dice que tenemos que plantear un discurso, y que dentro del discurso pues va toda una serie de connotaciones y de posicionamientos. Entonces, si nosotros hacemos como que esta historieta y le damos como este enfoque que me parece muy interesante, el de las emociones, el decir, bueno, sí, porque Santi decía, ¿por qué las emociones? Porque justamente no es tendría la característica de que no es un documental informativo que te está aburriendo y que te está como que atrayendo estas cosas que a lo mejor cualquier no sé, video en YouTube a lo mejor pueda tener, ¿no? Entonces darle como esa característica, esa cadena de valor, ese plusvalor a nuestra evidencia empírica, y hacerlo como desde una parte más emotiva, ¿no? En el sentido de que pues ya tenemos como esta parte de los sistemas complejos y del pensamiento y estas cuestiones, el pensamiento sistémico. Entonces, otro punto que pues ya está y que creo que ya podríamos darle como, si esta fuera un checklist, hiciéramos como, esta ya pasó, que el público es un público en general, que es una divulgación abierta y que aparte es informativo para destacar la importancia de las abejas.
Y la otra que el enfoque. Ayer justamente hablábamos de esta cuestión en la entrevista, que qué enfoque vamos a tener, ¿no? O sea, venía desde como lo general hasta o de lo particular a lo general. Podríamos jugar con con esos niveles de jerarquía en cuestiones de enfoques. Y a mí me parece que justamente cuando la profesora Katia hace esta observación de que si le damos un poco bueno, que más bien las abejas pues cumplen su propia función de reproducirse y de cuidar a la reina, y por eso producen miel. Y ya nosotros entramos como ente o como este sujeto que entra a estresar el sistema. Entonces, si nosotros, es propuesta, si nosotros tomamos como que esta visión del enfoque desde una visión más desde el antropoceno, pues creo que ahí estamos integrando como varios elementos, porque justamente en esta visión, pues no deja la parte biológica. Y justamente aquí este autor define esta, esta palabra de antropización, que encontré en un trabajo que nos pidió Tania. Entonces, que justamente tiene como que estos elementos: la biología de la conservación, el derecho al medio ambiente y la restauración ecológica, que es como con esta visión más del desarrollo sostenible, no sustentable, sostenible. Ok, bueno, entonces, ya con esta discusión no pretendo hacer ninguna polémica al respecto, ni tampoco ninguna opinión, porque no se trata de mi proyecto, sino del de ustedes. Les propongo que ahora, en su misma tablita donde lo tienen, que digan, bueno, ok, ¿y de dónde vamos a sacar los datos? ¿Qué cosas sí le vamos a preguntar a los productores? ¿Qué preguntas? Podrían ya empezar a generar preguntas hacia los productores, y lo que no vamos a preguntarle a los productores, ¿de dónde lo vamos a sacar? Es decir, ¿qué queremos decir? Y ese qué queremos decir, ¿cuáles van a ser las fuentes de donde vamos a obtener la información para decir lo que queremos decir? Esa sería como la propuesta o la petición de que ahora se vayan otra vez a las salas y se imaginen de dónde van a obtener la información. ¿Sale? Porque son 3:19, entonces les voy a dar otros 5 minutitos. En 5 minutitos cerramos y lo dejamos ya como una propuesta de a ver cómo le vamos a hacer para llegar. O sea, a mí lo que me interesa es eso, que tengan el documento, que el documento de la entrevista no es solo mi cancha, ya están trabajando con Felipe, y no tengo problema por eso, pero la otra, toda la demás información, ¿cómo la vamos a obtener para recopilar información y hacer una investigación y dividirla? ¿Sabe? Entonces, los mando otra vez a salas para que empiecen a trabajar en eso. ¿Qué información necesitamos y cómo la vamos a obtener? Antonio, te vas con Santiago porque ya se fue Keila. ¡Qué lío! ¿Qué pasó? Es que no está ya ni Guillermo ni Santiago, ya se desconectaron. Ahora están Brenda y Antonio. Pues bueno, entonces ya no hagamos equipos, platíquenlo ustedes y nos quedamos aquí.
Pues a mí me gustaría escuchar a Brenda cómo ve Sí, la... Brenda, platícanos. Tú casi nunca hablas. No, pero por ejemplo, sí, en las clases de ayer, por ejemplo, y la de hace 8 días, sí estuvimos ahí viendo algunas cosas para justamente armar este guión, irle dando más y es que sí es bien interesante esto de que justamente que propone del viernes, porque siento que participamos más, ¿eh? O sea, siento que es así, se para Keila el pizarrón, se para Santi, me paro yo, Brenda está hablando ahí, también dice, no, no sé, podría hacer esto. Y entonces como que esa parte sí me parece que es muy dinámica. Vas, Brenda. Otra ventaja de la presencialidad. Brenda, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, profesora. ¿Cómo ves? ¿De dónde crees que debemos sacar la información? ¿De dónde te la imaginas? Lo que no se le va a preguntar a los productores. Pues podría ser por nuestra cuenta o pues con nuestras profesoras, las que son de biología. Bueno, biólogas. Sí, no biólogas, creo. ¿Te imaginas qué es lo que van a recopilar de información? ¿Qué es lo que no se le va a preguntar a los productores? O sea, a mí eso es lo que me preocupa o me interesa que definamos, porque pues hacer una entrevista ya lo tienen de alguna manera, ya lo hicieron, ya saben cómo pueden hacer lo que es el primer guión, empezar a sacar la información, analizar la información, meterla, hacer las capsulitas y quitarla esos, ya sea videíto o voz para ponerlo en el video, pero lo demás, ¿cómo lo vamos cómo te imaginas tú, Guillermo? Antonio, ¿vas a decir algo? Sí, yo creo que si hacemos como esta parte que hicimos con el profesor Beto, de justamente decir, bueno, él decía del costo marginal, ¿cómo se llama? La elasticidad precio de la demanda, y dio como que unos elementos ya muy concretos en qué va a aportar la materia. Y entonces nos dijo, estas preguntas pueden recuperar esta información y con esto, con esto que pregunten, podemos tener podemos armar la información de ahí. Entonces, yo propondría que justamente hiciéramos como unas preguntas dentro de la misma estructura que se tiene del documento, y entonces como agregar otra columna para decir, esto se va a preguntar Fuente de información. fuentes de información, ajá, ¿dónde vamos? O fuentes de información y de datos, y, o sea, las preguntas y qué información nos van a dar, qué análisis vamos a hacer. Entonces, yo creo que si empezamos por ahí, para no estar como que divagándole en suponiendo, y creo que después podemos ya tener como este enfoque justamente de decir, más bien, ¿qué enfoque le vamos a dar? Las abejas, la miel, los polinizadores. Y entonces, si tenemos información que nos va a dar información, si queremos trabajar con polinizadores, si queremos, o sea, darle ese enfoque con abejas o con el productor o con las interacciones que están sucediendo de los tres, entonces que las preguntas justamente se acomoden, que sean como una fuente de interpretación de diferentes fuentes de interpretación. Es que ahí es algo importante que pasa cuando eso es una investigación, es que uno se imagina algo, ¿no? Yo quiero saber esto. Y entonces, en el momento en el que empiezo a buscar información, resulta que la información que yo quiero no necesariamente está disponible. Entonces, ¿cómo le hago para obtener la información si no está disponible? Pues entonces veo si me da chance de yo hacer una investigación directa, ¿no? Como preguntarle específicamente a alguien. Pero si no tengo tiempo para hacer una investigación directa, entonces, ¿de dónde voy a sacar la información? Que esa es la segunda parte de lo que sería el reto perdón, el temario de la vigilancia y la inteligencia. Hasta ahorita todo lo hicimos de fuentes primarias, pero no metimos ninguna fuente secundaria. Entonces, ahorita lo que necesito es que ustedes se imaginen las fuentes de información de las que van a sacar los datos que se requieren para que ustedes hagan el video. Entonces, ¿cómo ves, Guillermo? ¿Tú ya te imaginaste de dónde puedes sacar la información de lo que pretendes decir dentro del video?
No te escuchamos, Guillermo. Es que me sacó. Sí, te había sacado hace rato. Ya te escuchamos. Sí. ¿Pero qué estaban hablando? Es que me acabo de reconectar. Es que estábamos diciendo, pues ya no nos fuimos a grupos porque casi todo el mundo se salió, que lo importante para la materia del taller es las fuentes de información. Es decir, el enfoque lo están viendo con Felipe, el cuestionario y el levantamiento de la entrevista también ya lo están viendo con Felipe, porque eso ya es un tema de cualitativas que ya hicimos nosotros aquí en el taller. Y lo que nos hace falta dentro del taller es aquella información que nosotros no tenemos disponible y que no se la vamos a preguntar a los productores, ¿de dónde la vamos a sacar? Porque esos datos y esa información que nosotros queremos decir en el video, de algún lugar lo tenemos que sacar. Entonces, muchas veces nosotros nos imaginamos algo, pero luego cuando eso lo queremos encontrar, de dónde sacamos la información para decir eso que nos imaginamos, las fuentes no están disponibles. ¿Tú ya te has imaginado de dónde vas a sacar la información que quieres decir en el video? No la que le vas a preguntar a los productores, la que no le vas a preguntar a los productores. Sí, bueno, principalmente tendría que venir como que de alguna referencia bibliográfica. El profesor Máximo nos había compartido ya un documento que es bastante interesante sobre polinizadores en general, no solamente de abejas. Y el complemento lo tenemos con todo el material que nos da la profesora Tania, que ella nos ha estado dando información sobre precisamente conservación de la biodiversidad, que genera, o sea, o la razón por la que estamos estudiando polinizadores es precisamente la biodiversidad. O sea, entonces, serían esas dos fuentes de información. Y podríamos buscar alguna tercera, ¿no? Alguna otra referencia bibliográfica. La profesora Tania pues ha estado dándonos en realidad muchísima información que yo no he leído, que está ahí en el Classroom, y estoy seguro que de ahí va a salir mucho. Bueno, pues entonces la propuesta de lo que decía Antonio, y la tarea, ahora sí la asignación que tendrían, es que a cada una de estas, aquí ya están poniendo como que el bloque, el cómo se aborda, me imagino que es más o menos el tema del enfoque, ¿no? ¿Qué es lo que quieren decir? Pero entonces aquí tendrían que meterle una columna en donde hagan, si el cómo se aborda, ahí van a poner las preguntas, entonces, o aquí van a poner solamente el enfoque, no lo sé, ustedes decidan cómo quieren ponerlo, pero necesito que haya una columna en donde pongan la fuente de información, ¿no? Que más o menos ustedes empiecen a imaginarse de dónde van a obtener la información. Puede ser de un video, puede ser de un documento, puede ser de donde ustedes la piensen sacar. Pero entonces empezar a decir, bueno, pues esta pregunta la vamos a obtener de aquí, esta pregunta la vamos a obtener de acá, esta pregunta la vamos a obtener de acá. No importa que no sea ya la fuente, o sea, de lo que ustedes imaginen con que diga documento el X, Y o Z, para que ustedes empiecen precisamente a aterrizar lo que realmente va a venir allí dentro del video. Y lo otro es, bueno, específicamente si logramos que ya tengamos más o menos esa como fuente de información, ¿cómo nos vamos a dividir la chamba? Una de las cosas que yo peleaba con los profesores era que cada quien está haciendo como su pedacito del proyecto y que entonces no está viendo un proyecto integral. Y yo lo que les decía es que ustedes sí están viendo un proyecto integral. Y que lo que yo quería era que lo que estuviéramos haciendo todos los profesores abonara lo mismo y que entonces no estuviéramos dejándoles tareas por separado. Si eso se pudiera hacer, si ustedes tienen más o menos una propuesta, lo que podríamos hacer es dividir en los equipos para ver quién va a estar analizando, a lo mejor recopilando, y eso ustedes decidanlo, lo de la biología de la conservación, lo del tema de economía, lo del tema de bioeconomía, y podríamos trabajar en 3 equipos. Decía yo a Antonio que quería incorporarlo con Alfredo porque necesito que me lo coache un poquito, y entonces pues, todavía no lo decidimos, pero podrían, de todas maneras, ahorita tenemos prácticamente 3 equipos, ¿no? El de Keila Santiago, el de Guillermo, Brenda y Alberto, que Alberto de repente está, de repente no está, y Antonio, que podría estar trabajando con Alfredo. Entonces, si estamos pensando en 3 equipos, ¿cómo nos dividimos la tarea para que en realidad cada quien esté haciendo una parte y no que todos estén revisando todo? Porque si no sería
la locura, que ya me mandaron a mí un documento que tiene 30 fuentes diferentes y que revisar 30 fuentes diferentes pues no es lo mismo que revisar 10 y que descartar de esas 10 que sí hay y que no hay, ¿no? Entonces, este trabajo de colaborativo y este trabajo y esta forma de cómo hacer el plan nuevamente, ¿no? Para llevar a cabo lo que sería la producción del video. La segunda cosa que quiero que se empiecen a imaginar, y que eso lo aterrizaríamos el martes, es cómo hacemos el plan de trabajo, ¿no? Pensando que somos 3 equipos o pensando que somos 3 partes, no importa que no los llamemos equipos, y de aquí al tiempo que nos queda para terminar, pensando en la producción, en la edición y todo lo que quieran, vayámonos al día en que tenemos que entregarlo, regresémonos para ver las semanas que son y cuánto tiempo necesitamos para llevarlo a cabo. Entonces, estas 2 cosas son las 2 cosas que desde la perspectiva del taller me gustaría que consideráramos. Y ya una vez que ustedes decidan temas y demás, pues entonces si hay algo que podamos aportar desde la perspectiva tecnológica, pues entonces lo metemos. Pero si lo tecnológico no tiene nada que ver con su video, pues nos quedamos fuera, ¿no? Yo le había comentado a Antonio de los mercados especializados y de los temas de cuestiones como de diferenciadores para los productos y demás, pero pues no depende más bien todo depende de lo que ustedes quieran decir dentro del video, ¿sale? ¿Cómo ven? No se queda fuera lo de taller porque de hecho, no es por quedar bien, pero Memo sabe que ¿cómo se llama? Que le queríamos dar los títulos del esquema iban a ser eso, atributos y criterios, en vez de ponerle fuentes de información, escaleta, Scoribad y todo eso. Entonces, sí están justamente, sí está pensado en la forma en cómo hemos manejado las matrices. O sea, sí va justamente. Yo no es que me quiera llevar el crédito, quiero que precisamente a mí me gusta, les digo, estoy muy orgullosa de ustedes, que estén utilizando lo que estamos aprendiendo. Entonces, lo único que necesito es que dejemos ya como bien anclado el tema de cómo ponernos de acuerdo y a utilizar ahora el plan de trabajo. ¿Por qué? Porque este plan de trabajo necesito que los profesores se den cuenta que si los atiborran de información, no los van a dejar trabajar en lo que debe de ser. Entonces, a mí me gustaría que lo tuviéramos el martes y que me permitieran que yo se los mostrara a los maestros y decirles, este es el plan de trabajo que están proponiendo los alumnos. Para que esto se logre, necesitamos ponernos de acuerdo con profesores cómo le vamos a hacer para que les demos el chance de que armen bien su chamba. Entonces, si eso los ayuda a ustedes, porque al final de cuentas es que ustedes a tener un buen producto, pues entonces yo podría utilizarlo como una herramienta para poder hacer que se equilibre un poquito el trabajo que se les va a dejar en cada una de las materias. ¿Sale? Entonces, ese es mi compromiso. Si podemos empezar a pensar en eso, el martes aterrizamos lo que sería el que ya tengamos una claridad acerca de qué queremos decir y de dónde lo vamos a obtener y cuánto tiempo nos va a llevar. Y entonces con eso hacemos el plan de trabajo y yo se los presento a los profesores para decirles, ya tenemos esto, esta es la herramienta, este es el plan de trabajo, estos son los tiempos y esto es lo que los alumnos quieren decir. Si están de acuerdo, con esto nos ponemos a trabajar. ¿Les parece? ¿Cómo ves, Guillermo? Entonces hacemos como un calendario por semanas igual. Sí, empiezan a pensar. Nunca cumplimos las semanas, ¿verdad? Pero por ejemplo, podemos tener justamente esta parte por ejemplo, lo de las preguntas y todo eso, pues es el 4, no hay vuelta, ¿no? Y para entonces tenemos que tener las preguntas que nos van a dar información para el análisis y después para la evidencia integradora. Y después de eso creo que se podría postergar después del 4, justamente ya agregué otra columna en el trabajo, que es fuentes de información, y no sé, Memo, ¿cómo ves si agregamos otra en donde justamente por materia agreguemos, que pongamos preguntas que tenemos que responder en los productores o que tengamos que responder igual de las fuentes de información que tengamos? Y yo creo que sí sería bastante útil. Necesitamos también ver la parte del guión, o sea, qué es lo que vamos a decir en todo el video. Entonces,
bastante útil para la columna de fuentes de información y lo de preguntas que vamos a responder. No sé si esa ya esté, más bien ya está definida, ¿no? ¿Cómo se aborda en esa columna? ¿En cuál? Es que La a lo cómo- mejor en cómo esa se de cómo aborda. se aborda podrían poner las Ya preguntas, está. porque no en Ok. todas hay preguntas, pero ahí podrían convertirlo en preguntas. O sea, si eso es lo que quieren decir de cómo se aborda, que ahí mismo pongan las preguntas para que no haya una columna más. Eso es lo que dices, es lo que quieres Sí, decir, está Guillermo. bien. Ah, sí, sí era eso. Ah, ok, perfecto, perfecto. Entonces a eso tentativamente ya podría estar. Ay, ya se fue. Ya nos dejaron todos los Antonio. Es que justamente esta propuesta, le dije a Memo que la verdad es que nos estamos quedando atrasados y le dije que si quería armarla, porque mi idea, la verdad, o sea, era presentarla y decirles, aquí está, si quieren, trabajen sobre esto o vean qué modificaciones le hacemos. Entonces, pues por estas cuestiones de legitimar el trabajo y todo eso, pues le dije, bueno, que seamos dos para como entregar esta parte y ir avanzando, porque sí siento que nos estamos quedando. Entonces, de pronto,